Charro negro. Versión militar. Yo estaba de guardia esa noche. Solo. De esas guardias donde el café ya no te hace nada, y el sueño te da ataques por ratos. Te pica la nuca, te arde un ojo, y empiezas a escuchar cosas donde no hay nada. Afuera, el viento traía polvo y un olor raro, como a pasto seco. Pero también como a algo quemado, ¿sabes? Ese olor que no es de fogata, sino de cable chamuscado. La base estaba tranquila. Ni patrullas entrando, ni convoyes, ni movimiento. Lo normal. Y justo por eso uno se confía. Te pones a pensar en tu casa, en lo que falta para el relevo, en si mañana te toca servicio o descanso, y se te baja la guardia aunque tú digas que no. El primer aviso fue el sonido. No fueron cascos como en las películas, clac clac bonito. No, fue un golpe grave, como si algo pesado caminara sobre tierra dura. Y venía despacio, sin prisa, como sabiendo que lo estaban esperando. Yo miré hacia el camino de entrada, y vi una silueta que no tenía sentido ahí. Un caballo. Pero no un caballo normal. Era demasiado grande. No digo gigante para sonar exagerado, digo grande como cuando ves un animal y tu cabeza tarda un segundo en acomodarlo. Esto no cabe aquí. Su lomo parecía alto, la sombra le cubría las patas, y traía una presencia, como si el aire alrededor se hiciera más frío. Encima venía el charro. Todo de negro. Traje negro, botas negras, sombrero negro. No brillaba. No reflejaba la luz del foco. Más bien se la tragaba. Y eso fue lo que me puso incómodo desde el inicio. El foco lo alumbraba, pero no se dejaba ver. Como cuando quieres enfocar una cámara y algo no agarra. Se detuvo justo frente a la pluma, a unos metros. Ni siquiera hizo el gesto de esperar. Se paró como dueño del lugar. Yo levanté la mano con el alto, por costumbre, por protocolo. Y en mi cabeza me repetí: tranquilo, es un civil loco, un borracho, alguien que se metió donde no debía. Hasta pensé, ¿de dónde sacó el caballo? Porque, seamos honestos, ¿quién llega a una instalación así a caballo? ¿Y en plena noche? Entonces el charro movió la cabeza tantito. Y ahí entendí algo. No se le veía la cara. El sombrero le tapaba todo. Pero no era sombra normal. Era como un hueco. Como si debajo no hubiera nada. No me gritó. No se escuchó amenazante. Su voz salió tranquila, hasta educada, como la de alguien que sabe tratar con gente. Ábreme, compa. Nomás déjame pasar. Lo dijo como quien pide un favor chiquito. Como si estuviera pidiendo que le sostuvieras la puerta de una tienda. Yo, por dentro, sentí esa cosa fea en el estómago. Ese algo está mal. Aún así, hice lo que tenía que hacer. Identificación. ¿A quién busca? El charro no contestó lo de a quién buscaba. En lugar de eso, estiró la mano, despacio, y sacó una bolsita. No era de plástico, era como de cuero viejo. La agitó tantito y sonó. Metal contra metal. Un sonido seco. Pesado. Nada de moneditas ligeras. No. Sonó como si trajera puro peso. No te compliques, dijo. Tú y yo sabemos cómo se arreglan estas cosas. Y ahí, con la luz, alcancé a ver lo que brillaba dentro. Monedas amarillas, redondas, como de oro. No eran monedas modernas. No traían caras conocidas. Tenían un relieve raro, antiguo. De esas que tú dices, eso no lo sacaron del banco. Me quedé viéndolas un segundo de más. No por avaricia. Bueno, quizás sí un poquito. ¿Quién no? Uno trabaja, se friega, a veces no alcanza, a veces te llegan problemas de golpe. Y que alguien te ponga algo así enfrente, tan fácil, tan directo, te mueve el piso. Pero al mismo tiempo me dio asco, lo juro, como si esas monedas trajeran encima algo sucio. Y el olor a quemado se hizo más fuerte, como azufre, como llanta recién tronada. Yo tragué saliva, sentí la lengua seca. La mano se me fue sola al arma, no como valiente, sino como reflejo, como buscando algo firme. Me escuché a mí mismo, y hasta me dio risa nerviosa, porque la voz me salió más ronca de lo normal. Aquí no pasa nadie sin credencial, ni aunque venga montado en lo que sea. No le dije diablo así, grandote, como en los cuentos. Me salió más como... ni aunque sea el mero mero. No sé. Uno no quiere invocar cosas con palabras. El charro se quedó quieto, y luego soltó una risita. No carcajada de película. Una risa bajita, controlada, como cuando alguien se burla de ti sin levantar la voz.
Y esa risa me dio escalofrío, porque no sonaba humana del todo. Tenía algo metálico, como si saliera de una lata vacía. «Mira nomás», dijo, «qué derechito te me saliste». Y en ese instante, el caballo hizo algo que no se olvida. Se levantó en dos patas. Pero no como un caballo que se espanta. Se levantó lento, firme, y se quedó ahí, sostenido, como si la gravedad no le importara. Yo escuché el aire moverse, sentí polvo en la cara, y el foco de la caseta parpadeó. Tac, tac, tac. Como cuando se va la luz en tormenta. Yo apunté sin pensar. El corazón me iba a reventar. Y ahí fue cuando el charro acercó la bolsita otra vez, como insistiendo, como diciendo, «Toma, toma, no seas tonto». Y me entró una idea bien clara, fría. Si acepto, ya no hay regreso. No es moralina. Es una sensación. Como cuando estás al borde de hacer algo que te va a cambiar la vida. Y lo sabes, aunque no lo puedas explicar. «No», dije, corto, seco. «Retírese». Hubo un silencio raro. En el fondo, ni grillos, ni el viento, nada. Y entonces pasó. El caballo cayó al suelo sin ruido, como si no hubiera peso, como si fuera humo, y de la nada, una nube espesa, amarillenta, se levantó alrededor. Olía a azufre fuerte, a cosa podrida y quemada. Me ardieron los ojos, tosí, se me aguaron. Di un paso atrás. Cuando volví a enfocar, ya no había nadie. Nada, ni caballo, ni charro, ni bolsita. Solo la pluma, el camino vacío, y el foco temblando como si hubiera visto un fantasma. Yo me quedé ahí parado, todavía apuntando al aire, sintiéndome ridículo, pero sin poder bajar el arma. Me repetía, «Tranquilo, fue el sueño, fue una broma, fue una alucinación». Pero el olor seguía ahí, pegado en la garganta, y el corazón no me bajaba. Cuando llegó el relevo, no dije nada. ¿Cómo lo cuentas sin que te vean como loco? Se me apareció un charro negro, y me ofreció oro. No. Te comen vivo con carrilla, o peor, te mandan a evaluación, y tú sabes cómo es eso. Pasó la noche. Amaneció. Y yo creí que ahí se iba a quedar, como una historia rara. Pero al día siguiente, cuando regresé a la caseta, vi algo en el suelo, justo donde había estado el caballo. Una moneda. Una sola. No estaba brillosa, estaba como manchada, opaca, y tenía una marca negra en un lado, como si la hubieran puesto al fuego. Me agaché, y la tomé con cuidado. Estaba tibia, aunque el piso estaba frío. Me la puse en la palma y sentí un cosquilleo raro, como cuando sostienes algo que no te pertenece. La guardé. No para quedármela por dinero. La guardé porque, honestamente, me dio miedo dejarla ahí. Sentí que si la dejaba, era como aceptar igual. Como decir, ahí luego vuelvo por mi pago. Ese día, todo me supo raro. No me dolía nada, pero me sentía cansado, irritado, como si trajera una piedra en el pecho. Y en la noche, al cerrar los ojos, vi el borde del sombrero, ese hueco donde debía haber cara. Con los días, la moneda empezó a oler. No siempre, a ratos. La sacabas y olía normal. Y de pronto, sin aviso, se le subía ese olor a quemado, a azufre. Una vez la dejé en la mesa, y amaneció con una manchita nueva, como si se hubiera quemado más sola. Ahí fue cuando entendí que no era souvenir. Era recordatorio, o advertencia. La tengo guardada todavía, envuelta, lejos de las cosas, y cada vez que alguien se me acerca con un arreglito, con hazte de la vista gorda, con nadie se va a dar cuenta, yo me acuerdo de esa noche. Me acuerdo de lo fácil que se siente decir que no, hasta que te ponen el oro en la mano y te hablan bonito. Y aquí va lo importante, por si alguien escucha esto pensando que es puro cuento. No todas las tentaciones vienen con cuernos. A veces vienen bien vestidos, educados, hablándote de compas. A veces te ofrecen lo que más te falta. Y si tú te vendes una vez, aunque sea por poquito, no es que te compres algo. Es que te compran a ti. Si alguna vez te toca guardia, carretera, caseta, lo que sea, y llega alguien que no se le ve la cara, y te ofrece una salida fácil, no te hagas el valiente, pero tampoco te hagas el listo. Mantente firme, respira, y no agarres nada. Porque lo que te deja en el suelo, no siempre es un regalo. A veces es una marca. Y cuando te marcan, ya no sabes quién anda contigo en la oscuridad. Luces de Laguna Verde, nuclear.
Esa noche el aire venía pesado. No caliente, pesado. Como cuando va a llover, pero no llueve. Y el mar se veía raro. No es que estuviera picado ni calmado. Era otra cosa. La superficie tenía zonas que brillaban como si alguien hubiera echado pintura fosforescente, por pedacitos, como manchas que aparecían y se apagaban. Al principio pensé, plancton. Eso pasa. Lo has visto en videos. El agua se ilumina cuando la mueves. Pero aquí no había olas fuertes, ni alguien moviéndola, y aún así esas manchas se encendían solas. Me quedé mirando unos segundos de más, de esos que se te van sin darte cuenta, y sentí ese cosquilleo en la nuca, como cuando alguien está parado detrás de ti. Volteé por reflejo. No había nadie. Solo las luces fijas del perímetro, la cerca electrificada, el camino de grava, y el sonido de mis botas aplastando piedritas. Por radio, la voz de un compañero sonó normal, medio aburrida. ¿Todo tranquilo por ahí? Yo iba a responder todo bien y ya, pero me salió otra cosa. Oye, ¿tú estás viendo el mar? Dije, tratando de sonar relajado, como si fuera curiosidad. Hubo un silencio cortito, como de alguien que se acomoda el auricular. Sí. ¿Por qué? Porque está brillando raro. Se rió bajito. La risa típica de, ya te estás sugestionando. Es plancton, compa. No te me pongas místico. Yo también me iba a reír para quitarme la idea. Plancton y ya. Pero entonces pasó lo primero que me hizo tragarme la risa. Una de las manchas verdes en el agua se levantó. No como una ola. Se levantó como cuando algo sube desde abajo y la superficie se abre, y detrás de esa mancha apareció una silueta. No era un buzo, no era una persona con lámpara. Era luz, luz con forma. Una figura que parecía estar envuelta en un brillo verde neón, como esos letreros viejos de cantina, pero vivo, intenso, y no estaba sola. A los 2 segundos, vi otra, y luego otra, 3. Me quedé quieto, me dio un impulso estúpido de frotarme los ojos, como si fuera cansancio. No lo hice, porque si cerraba los ojos, sentía que al abrirlos, ya iba a ser tarde para algo. Las 3 cosas salieron del agua sin salpicar como debería. No hubo ese chapoteo normal. Fue más como si el agua las soltara, como si no pesaran. Se quedaron de pie un momento, en la orilla, y luego comenzaron a caminar hacia la cerca. Yo miré la cerca electrificada. Esa cerca no es un adorno. Se siente, te avisa, te marca. La electricidad ahí no es cosquillita, es respeto. Y mi cabeza hizo lo que hace siempre. Buscar una explicación rápida para no entrar en pánico. Están jugando con luces, son pescadores con trajes. Es un reflejo, una ilusión. Pero por más que me lo repetía, los pies se me enfriaron dentro de las botas. Esa sensación fea, como cuando te baja la presión. Por radio, hablé más bajo de lo necesario, como si el aire pudiera delatarme. Oye, no te rías. Hay algo saliendo del agua. Esta vez no se rió. Preguntó serio. ¿Qué cosa? 3 figuras, verdes, caminando para la cerca. Yo sentí vergüenza de mí mismo mientras lo decía. Sonaba como un loco. Pero era peor guardármelo. Me acerqué un paso al borde de la zona iluminada. No me crucé, no me hice el valiente. Solo un paso. Y ahí lo vi claro. No tenían ropa, no tenían equipo, no se les veía textura. Era como ver una forma hecha de brillo. Y lo más raro, no se escuchaban. Ni pasos, ni respiración, ni nada. Solo el mar. Como si el mar fuera el único ser vivo en todo ese tramo. Llegaron a la cerca. Yo pensé, ahora sí, se van a electrocutar y se acaba el show. La primera figura extendió algo que parecía un brazo, aunque era más bien una prolongación de su luz, y tocó el alambre. No hubo chispa, no hubo el tac típico. Lo que hubo fue una caída de energía alrededor. Como cuando en tu casa conectan algo pesado, y las luces parpadean. Las luminarias del perímetro titilaron. 1, 2, 3 veces. Y el zumbido de la cerca cambió, como si le hubieran jalado el aire. Me dio un brinco el corazón. Porque ahí ya no era, estoy viendo cosas. Ahí era, algo está tocando nuestro sistema eléctrico. La figura no se movió rápido, pero yo sentí que todo pasó en un segundo. Las otras 2 hicieron lo mismo, cada una en un tramo distinto. Y entonces ocurrió una cosa que todavía hoy, cuando la cuento, me cuesta explicar sin que me tiemble la voz. Las 3 voltearon hacia mí al mismo tiempo. No tenían cara.
pero yo supe que me estaban mirando. Era como cuando apuntas una linterna a alguien. No ves ojos, pero sientes el foco en la cara. Solo que aquí el foco venía de un rostro liso, sin nariz, sin boca, sin expresión. Solo luz concentrada donde debería haber facciones. Y aún así, la intención se sentía. Se me secó la boca. Tragué saliva y me dolió la garganta, así de seco. La mano se me fue al pecho, donde tenía el equipo, como si eso me fuera a proteger de algo que ni entiendo. Y lo peor, me dio un pensamiento tonto, infantil, pero real. No les hagas enojar, no les apuntes, no hagas ruido. ¿Qué está pasando? Escuché en el radio, ahora con voces encima. Ya no era uno, ya eran 2 o 3 preguntando a la vez, porque alguien más vio el parpadeo. Yo no contesté de inmediato, no podía. Tenía la sensación de que si hablaba fuerte, si decía, aquí están, se iban a venir encima de mí. No por algo lógico, por puro instinto. Una de las figuras pegó la luz al alambre como si estuviera bebiéndose la corriente. No sé cómo decirlo de otra manera. La cerca perdió fuerza, y al mismo tiempo, un foco cercano bajó de intensidad, como si se estuviera muriendo. Me forcé a respirar por la nariz, lento, para no hiperventilar. En esa respiración me llegó un olor raro. Metal mojado, como cuando llueve sobre cables. Y sal, claro, sal por todos lados. Yo llevaba un contador pequeño en el equipo, de esos que te dicen lo que nadie quiere escuchar. Hasta ese momento iba normal, con el fondo típico, pero en cuanto las figuras tocaron la cerca, el aparato empezó a sonar. Primero un clic, luego más rápido, luego un chillido que me heló la sangre. No era un poco más, era una subida bestial, como si alguien hubiera acercado el aparato a algo prohibido. Miré la pantalla y sentí un vacío en el estómago. Marcaba niveles que, en cualquier entrenamiento, te dicen que no discutas, no pienses, no preguntes. Solo te vas. Yo no me fui, no porque fuera valiente, porque estaba paralizado. La mente tarda en aceptar lo que el cuerpo ya entendió. Las figuras soltaron la cerca casi al mismo tiempo. Las luces dejaron de parpadear, pero no volvieron bien. Quedaron como cansadas, como si el lugar hubiera envejecido de golpe. Y entonces, sin caminar, sin girar el cuerpo, como si la gravedad fuera una sugerencia, empezaron a retroceder hacia el mar. Flotando, no como un fantasma de película, no con dramatismo, flotando como si fuera lo más normal del mundo. Yo las seguí con la vista hasta que tocaron el agua, y cuando las tragó el mar, no quedó espuma ni rastro, solo esa mancha verde que se apagó poquito a poquito. Pasaron unos segundos, de esos segundos en los que tú esperas que alguien grite broma, o que se prendan luces de patrulla, o que aparezca una explicación humana. Nada. Entonces escuché pasos detrás de mí, ya corriendo, y voces. ¿Qué hiciste?, me soltó alguien, nervioso, como si yo hubiera bajado la palanca de la planta con un botón. Yo levanté el contador con la mano temblorosa. No hice nada. Mira esto. Al verlo, la cara del que lo revisó cambió. Se puso serio, serio de verdad. Dejó de hablar como macho valiente, y eso fue lo que más miedo me dio. Porque si él también se asusta, entonces no era imaginación mía. A los minutos llegó un oficial. No voy a decir rangos ni nombres. Solo te digo que venía con cara de, ya me reportaron algo que no quiero escuchar. Se acercó, miró al mar como quien mira un problema y no un paisaje, y luego nos vio a nosotros. Nadie vio nada, dijo, así, directo. ¿Entendido? Nadie contestó. Eso es gas, añadió, como si con decirlo lo volviera verdad. Gas de pantano, plancton, lo que sea. Se acabó. Yo pensé, gas de pantano. Aquí, con la planta atrás, con la cerca fallando, con el contador gritando, gas de pantano. Pero no dije nada, porque hay momentos en que la boca te quiere meter en problemas que el cuerpo no puede pagar. El contador siguió marcando alto, por casi 2 horas. 2 horas de estar ahí, sintiendo que el aire era más pesado, que el sudor te olía raro, que la piel se te quería salir de encima. 2 horas en las que cada vez que miraba el mar, esperaba ver otra vez ese brillo subir. No volvió a subir, pero desde esa noche, el mar de esa zona ya no me parece mar. Me parece una puerta que a veces se entreabre. Y uno, por puro instinto, finge que no la vio. Cuchillo sediento, superstición. Estábamos en el patio, con el calor pegado a la piel y el ruido de los gallos al fondo. Él tenía su manera de hablar, pocas palabras, mirada fija,
Y ese tono de, no me hagas repetirlo. Toma, me dijo. Esto no es de adorno. El cuchillo venía con su funda vieja, de esas que ya se sienten suaves del uso, como cuero cansado. La empuñadura tenía marcas. No sé si eran golpes, o si el tiempo le fue comiendo la textura. Pero la hoja estaba demasiado limpia para un objeto tan viejo. No brillante de nuevo, no. Limpia como si alguien la cuidara con una obsesión rara. Como si no le gustara la suciedad. Yo, en ese entonces, andaba metido en entrenamientos y prácticas. Me gustaban esas cosas. Nudos, cuerdas, equipo. Me emocionó. No lo voy a negar. Lo saqué un poquito, así nomás para verlo, y sentí el shh del metal saliendo. Un sonido corto, pero bien definido. De inmediato me llegó un olor. No a óxido, no a grasa. Era algo seco, como el olor de una moneda caliente o de una puerta metálica al sol. Mi abuelo me detuvo con una mano, sin tocar la hoja, solo la muñeca. Oye bien, dijo, y ahí cambió la vibra. Ese cuchillo está curado. Yo me reí, como uno se ríe cuando el viejo empieza con sus cosas, pero él no se rió, ni poquito. ¿Curado? ¿Cómo que curado? Curado de verdad, de los que ya agarraron algo. Y se quedó mirándome. Si lo sacas, tiene que probar sangre, si no, se voltea contra ti. A mí me dio risa nerviosa. De esas risas que salen porque no sabes si te están relajo o te están advirtiendo. ¿Cómo que se voltea?, pregunté, y hasta yo me escuché medio tonto. Él bajó la voz, como cuando alguien va a decir algo que no quiere que el mundo oiga. Se pone pesado. Se pone necio. No te deja guardarlo, te busca. Esa palabra, te busca, me hizo tragar saliva. Porque él no decía, te corta, ni te lastima, con accidente. Dijo, te busca, como si el cuchillo tuviera ganas. Yo lo miré, tratando de encontrar el chiste. Abuelo, eso suena a cuento. Pues no lo vivas, entonces, remató. Si vas a andar de valiente, mejor ni lo uses. Me lo llevé de todos modos. Y sí, lo admito. En la cabeza me quedó la advertencia, pero como un eco, no como algo real. Uno cree que esas cosas son de rancho, de gente mayor, de tiempos donde todo se explicaba con superstición. Yo pensé, está exagerando, es un cuchillo. Ya. Pasaron unos días. El cuchillo lo guardé en mi mochila, envuelto, como si fuera una cosa delicada. No por miedo, por respeto tal vez. A ratos lo sacaba para verlo, y lo volvía a guardar sin problema. Y eso me hizo confiarme. ¿Ves? No pasa nada. Hasta que un día, en una práctica, se me ocurrió usarlo para lo más tonto del mundo, cortar cuerda. Estábamos en un terreno abierto. Había viento, polvo pegándose en la boca, y ese cansancio de estar haciendo lo mismo una y otra vez. Teníamos que asegurar unas cosas con una cuerda gruesa, de esas que no se parten fácil. Yo intenté con las manos, con fuerza, y nada. Entonces dije, pues para eso tengo el cuchillo. Lo saqué. Y te juro que ahí sentí algo raro, como cuando sacas una herramienta y de pronto el ambiente se queda quieto. No es que dejó de soplar el viento, no. Es más bien como si tú lo notaras todo en alta definición. El sonido de la cuerda rozando, tu propia respiración, el latido ahí en la garganta. Hice el corte. La hoja entró suave, como si la cuerda fuera mantequilla. Eso me gustó demasiado. Sentí esa satisfacción estúpida de, esto sirve. Pero apenas terminé, quise guardarlo. Y ahí se empezó a torcer todo. Primero fue la funda. Era la misma funda con la que lo recibí, la misma que había usado días antes sin problemas. La abrí con una mano, intenté meter la hoja, y no entró. No entró, de que le erré al ángulo. No entró como si la funda se hubiera encogido, como si se hubiera cerrado sola, apretada, dura. Volví a intentarlo. Nada. ¿Qué haces?, me preguntó uno, viendo que yo estaba ahí trabado con algo tan simple. Nada, dije, pero ya me estaba subiendo el calor a la cara. Me agaché, lo intenté otra vez. La hoja se detenía a medio camino, como topándose con un borde invisible. Empujé poquito, y sentí una resistencia rara, como si yo estuviera forzando algo que no debía. Fue entonces cuando noté el peso. No sé cómo explicarlo sin que suene exagerado, pero el cuchillo empezó a sentirse más pesado, como si la mano se me cansara de golpe, como si me estuvieran jalando la muñeca hacia abajo. Me reí,
Otra vez, para no ponerme nervioso. Ya, murmuré, como si el cuchillo me entendiera. Y justo en ese momento, la punta se movió. No un temblorcito de mis manos. No. Se movió con intención, como un gesto corto, hacia mi pierna. Fue un jaloncito mínimo, pero suficiente para que mi estómago se apretara. Me quedé quieto. Lo volví a alinear con la funda, con cuidado, como si estuviera desactivando algo. Intenté meterlo despacio, y la funda seguía dura, cerrada. El cuchillo seguía pesado, y la punta, cada vez que yo perdía concentración, volvía a bajar buscando mi muslo. Ahí me dio ese tipo de miedo que no es de ¡ay, qué susto!, sino de esto no debería estar pasando. Un miedo frío, te baja por la espalda y te deja la lengua seca. ¿Todo bien?, me preguntaron, ya con tono de burla. Yo asentí, pero por dentro estaba pensando en mi abuelo, en la palabra sed, y me entró el pensamiento más feo. Y sí, porque una cosa es que te cuenten, y otra es que, de pronto, un objeto te haga sentir que quiere algo de ti. Traté de convencerme. Es la funda. Se atoró con polvo, con humedad, yo qué sé. La sacudí. La abrí. La apreté. Nada. Era como si la funda estuviera viva y no quisiera recibirlo. ¿Y el cuchillo? El cuchillo se sentía caliente. No hirviendo, pero sí más tibio que el ambiente. Como si tuviera su propia temperatura. La mano ya me temblaba, pero no de cansancio, de esa tensión de querer que algo vuelva a ser normal. Me aparté un poco del grupo, por pura vergüenza. No quería que me vieran batallando. Me puse detrás de un vehículo, donde no me vieran tanto. Y ahí, con el cuchillo en la mano, me quedé escuchando mi respiración. Fue ahí cuando me di cuenta de algo. No era la funda la que estaba cerrada. Era como si la hoja no quisiera irse. Como si, estando afuera, ya no le gustara volver a dormir. Apreté los dientes. Me acordé clarito de la frase completa, palabra por palabra, como si me la estuvieran repitiendo al oído. Si lo sacas, tiene que probar sangre, si no, se voltea contra ti. No quería hacerlo. Me dio coraje incluso. ¿Cómo voy a hacerme daño por un cuento? Pero entonces, al bajar la vista, vi la punta pegada a mi pantalón, marcando un punto exacto en la pierna, como si estuviera señalando dónde. Yo me congelé. Traté de levantar la mano, y me pesó más. Me pesó como si me estuvieran colgando un ladrillo de la muñeca. Ahí ya no me dio risa. Ahí me sudaron las palmas. Sentí el corazón en la garganta. Y te juro que pensé, si lo suelto, ¿qué? Porque se me cruzó otra idea peor. Que si lo soltaba, caía de punta, y me iba a cortar de todas formas. No sé si era paranoia, pero en ese momento la paranoia se siente como lógica. Entonces hice lo que nunca pensé que iba a hacer. Busqué mi mano libre. Me quité el guante. Revisé rápido los dedos, pensando, una gota nada más. Y ahí sentí lo absurdo de la escena. Un adulto, en medio de una práctica, escondido como niño travieso, a punto de cortarse por una superstición. Pero había algo en el aire que no era normal, ese silencio dentro de la cabeza, ese peso, esa insistencia. Me pasé el filo por la yema del dedo, suave, lo suficiente para abrir apenas. Ardió, ese ardor limpio, inmediato, como cuando te cortas con papel, pero más fino. Vi aparecer una línea roja, rápida. Y no sé por qué, pero en ese instante el cuchillo dejó de jalar hacia la pierna. Fue como si se calmara. Dejé caer una gota en la hoja, una sola. La vi deslizarse y expandirse en el metal, y te lo digo tal cual, la gota no se veía normal. No rebotó ni corrió como siempre, se pegó como si el metal la estuviera chupando, como si la hoja estuviera seca, y esa gota fuera agua. Y entonces pasó lo más raro. La funda se abrió. No porque yo la forzara. Se abrió fácil, como siempre debió. Metí la hoja, y entró suave, sin resistencia. Como si jamás hubiera habido problema. Como si el cuchillo por fin estuviera satisfecho. Me quedé ahí, con el dedo sangrando, mirando la funda, esperando que alguien saliera a decir, era una broma, o que yo me despertara. Pero no. Todo siguió normal afuera. La gente hablando, el viento, el polvo, como si lo que acababa de pasar solo me hubiera pasado a mí. Regresé con los demás, tratando de actuar normal. Me escondí el dedo, sonreí cuando me hablaron, pero por dentro iba con un nudo en el estómago, como si hubiera cruzado una línea sin querer. Ese día, llegando a casa, me lavé el dedo, lo vendé, y puse el cuchillo lejos.
No lo tiré. No lo regalé. No lo guardé bonito. Lo dejé donde no lo viera, como si verlo me fuera a recordar que hay cosas que no son solo cosas. Y desde entonces te digo algo. No lo saco por si acaso. Y si lo saco, no lo hago por juego, ni para presumir, ni para cortar una cuerda. Porque esa es otra. La gente piensa que una superstición es solo una historia, hasta que la historia te responde. Mi abuelo nunca me lo volvió a mencionar, como si supiera que ya lo entendí. Solo una vez, mucho después, vio que yo tenía una cicatriz mínima en la yema del dedo, y me miró con esa cara de, ¿ya ves? No dijo, te lo dije. No necesitó. Y yo, por mi parte, tampoco ando contándolo a cualquiera, porque la gente se burla. Pero si tú estás escuchando esto, y tienes un cuchillo viejo, curado, regalado con advertencia, te voy a decir lo que me hubiera gustado entender antes. Hay objetos que se acostumbran a algo. Hay fierros que agarran mañas. Y cuando agarran mañas, no es fácil quitárselas. Así que si algún día alguien te entrega uno y te suelta esa frase de, si lo sacas, que pruebe sangre, tú no te rías tan rápido. Porque yo también me reí. Y esa risa me duró hasta que sentí la punta buscándome la pierna, como si tuviera hambre. Ese fierro tiene sed, y la sed no se discute, se respeta. O te cobra. Casa de los Lamentos, Guanajuato. Íbamos patrullando los túneles, rutina, luces amarillas, paredes de piedra húmeda, el olor a tierra vieja y gasolina, y la misma broma de siempre. Si se aparece algo, que al menos pague la multa. Te ríes por compromiso, porque si te quedas callado escuchas demasiado. Aquí cualquier cosa rebota. Una tos, una bota arrastrándose, hasta el pensamiento te parece que hace eco. Había un tramo en específico que siempre se siente raro. No es por energías ni nada de eso. Es más bien como cuando entras a una casa ajena, y te das cuenta de que la gente vivió feo ahí. La piel se te pone tirante. El oído se te afila. Te empiezas a fijar en cosas que de día ni notarías. Manchas oscuras entre las piedras, un goteo que suena más cerca de lo que debería. Corrientes de aire que no cuadran. Justo cuando íbamos pasando por ahí, la radio hizo ese chillido típico, como cuando agarra interferencia. Nada grave. Pero se quedó un segundo más de lo normal, como si alguien estuviera apretando el botón sin hablar. Y luego, silencio. Un silencio raro, de esos que no son descanso, sino aviso. Al doblar una curva, la vimos. Una mujer. Así, tal cual, corriendo. No era una sombra, ni una figura. Era una mujer corriendo de verdad. Vestido largo, clarito, como de esos que ves en los museos o en las fotos antiguas. Y el pelo recogido. No te voy a decir que venía flotando ni nada exagerado. Pisaba. Se movía rápido, con desesperación. Lo primero que pensé, sin pensar mucho fue, ¿quién anda ahí a estas horas y así vestida? Lo segundo fue, ¿está huyendo de alguien? Porque no era una carrera de ejercicio, era de pánico, como cuando corres porque atrás viene algo que no quieres ver. Le gritamos el alto, normal, fuerte, claro, de esos gritos que salen con autoridad porque te sale con el entrenamiento, pero la mujer ni volteó, ni siquiera hizo ese gesto típico de, me asusté. Siguió directo. Y ahí viene la parte que todavía me cuesta decir, sin que se me haga un nudo en la garganta. La mujer no frenó. No esquivó. No se detuvo para buscar por dónde. Se metió en la pared. Pared de piedra sólida. De esas que no se mueven, que llevan ahí quién sabe cuántos años. La vi atravesarla como si fuera humo. Como si la piedra fuera agua. Un parpadeo y ya no estaba. Nos quedamos quietos, con esa cara que te queda cuando tu cerebro tarda en acomodar lo que acaba de ver. Y, te lo juro, el cuerpo reacciona antes que la mente. Se me helaron las manos, sentí el corazón en la garganta, y me dio coraje. Coraje de la impotencia, de no poder explicar algo tan simple como, ¿qué fue eso? Y entonces, se escuchó. Del otro lado de la pared, gritos. Pero no de ayuda, como cuando asaltan a alguien. Eran gritos feos, roncos, como de hombres adultos. Y había algo peor que el grito, el sonido de golpes, como cuando pegan carne contra madera, y un quejido que no era humano del todo, como si el dolor ya hubiera pasado la línea de lo normal. Nos acercamos. Pegamos la oreja a la piedra, y ahí estaba. Un cuarto invisible al oído, un lugar que no existía para los ojos, pero sí para el sonido. En ese momento, uno piensa mil cosas para no pensar la verdadera.
Debe ser una persona allá arriba. Es el eco. Alguien está viendo un video. Hay un borracho. Lo que sea con tal de no decir, esto es real y no sé qué es. La radio volvió a chisporrotear, pero ahora como si alguien estuviera respirando cerca del micrófono. Un soplido bajito, interrumpido. Y una frase cortita, distorsionada, que no supe si fue interferencia o alguien intentando hablar desde otro canal. Ahí fue donde sentí el primer olor. Metal. No el metal de un carro. Otro. Como monedas viejas. Como sangre seca en un cuchillo. Ese olor que te da náusea sin ser fuerte. Porque el cuerpo lo reconoce aunque tú no quieras. Y empezó el goteo. Ploc. Ploc. Al principio pensé, agua. Los túneles tienen goteras, eso es normal. Pero cuando miré al piso, el charquito no se veía como agua. Era más espeso, y reflejaba la luz de una forma rara, como si tuviera brillo propio. Le pasé la linterna, y ahí... No sé cómo explicarlo sin que suene inventado. El goteo era rojo oscuro. No fresco, no como sangre recién hecha. Era como si hubiera estado guardado mucho tiempo, y de repente recordara que aún podía caer. Y lo más inquietante, el goteo no caía desde una grieta, caía bien, como si arriba hubiera una fuente y alguien la estuviera dejando escurrir con intención. Como si allá arriba siguiera pasando algo. El túnel cambió de temperatura, eso sí lo puedo jurar. De un segundo a otro, el aire se puso más pesado, más tibio, como al entrar a un cuarto donde hay gente amontonada, aunque no ves a nadie. Y luego llegó un susurro. No una voz clara, era más bien un murmullo, como cuando varias personas hablan bajito al mismo tiempo. Y lo peor es que no venía de un solo lado, parecía estar metido dentro de la piedra, mezclado con el goteo. Ahí fue cuando me vino a la cabeza algo que uno escucha desde morro. Porque en Guanajuato hay historias para aventar para arriba, callejones, minas, casas antiguas, túneles que conectan cosas que ya nadie quiere recordar. Y siempre está ese comentario que te sueltan medio en broma, medio en serio. Por ahí arriba hubo una casa donde pasaron cosas malas. La Casa de los Lamentos, así la llaman algunos, aunque cada quien le pone su nombre. No es una de esas leyendas que te cuentan con final bonito. Es de las que te cuentan bajando la voz, como si la casa todavía tuviera oídos. La historia que más se repite, la que dicen los viejos, los guías que se ponen serios, y hasta los policías que no se ríen es que en el siglo XIX, en una de esas casas grandes del centro, de muros gruesos y piso de cantera, se hicieron ajustes de gente importante. No solo pleitos, torturas, castigos, encierros, gente que entraba y no salía. Y no me refiero a fantasías. Guanajuato en esa época tuvo sus cosas pesadas, entre riqueza, minas, crimen, venganzas, y casas que guardaban secretos como se guarda pólvora. Dicen que la casa cambió de dueño varias veces, que la remodelaron, que taparon cuartos, que levantaron paredes nuevas sobre paredes viejas, y que abajo, justo abajo, pasaban túneles y caminos subterráneos que conectaban con otras partes de la ciudad. Perfecto para desaparecer gritos. Perfecto para que nadie preguntara. Pero los gritos se quedan. Eso dicen. Que en ciertas madrugadas, cuando el aire está quieto y la ciudad duerme, se escucha como si alguien estuviera sufriendo todavía. Y que aparece una mujer corriendo, como buscando salida. O como guiando a quien tenga la mala suerte de verla, hacia donde empezó todo. Esa noche, con el goteo rojo, y esos gritos detrás de una pared, que no tiene puerta, esa leyenda se me plantó enfrente como una verdad incómoda. Uno de los compañeros, que suele ser el más bromista, ya no decía nada. Tenía la mandíbula apretada y los ojos fijos en la pared, como si esperara que la piedra se abriera. Otro se persignó rápido, sin hacer show, como cuando te truenan los frenos en una bajada y te acuerdas de tu mamá. Y yo hice lo que hace cualquiera cuando no quiere que el miedo lo controle. Traté de actuar normal. Pregunté por radio si alguien más había visto a una mujer en túneles. Silencio. Pedí apoyo. El canal tardó en responder, como si la señal se estuviera ahogando. Mientras esperábamos, el goteo aumentó. No era una gota cada tanto. Ya eran 2, 3 seguidas. Ploc, ploc, ploc. Y el charquito se fue estirando hacia nosotros como si tuviera prisa. Y entonces, lo oí clarito. Un golpe seco, del otro lado. Como si algo pesado hubiera caído contra la pared. Pero desde adentro. Y una voz, por fin una voz, no grito,
no murmullo. Una voz de hombre, quebrada, diciendo una sola palabra. No. No sé si fue súplica o aviso, pero me atravesó. Ahí sí, se me aflojaron las piernas tantito. Tuve que apretar los dientes para no dar un paso atrás. Sentí el sudor frío en la espalda, aunque el aire estaba tibio, y pensé, si esto es un eco del pasado, ¿por qué se siente como si estuviera pasando ahora mismo? Un segundo después, la piedra vibró. No como temblor, no. Como cuando alguien rasca desde adentro, con uñas, con metal, con desesperación. Fue una vibración corta, como un zarpazo. Nos echamos hacia atrás. Instinto. Nadie lo ordenó. Fue como si el cuerpo supiera antes. Y en esa retirada de 2 pasos, la linterna alumbró algo que antes no estaba. Marcas en la pared, rayones finos, paralelos, recién hechos, sobre piedra vieja, como si alguien hubiera pasado algo filoso hace un momento. No me digas cómo, no me preguntes con qué, solo sé lo que vi. La pared tenía heridas. Cuando llegó el apoyo, todo se calmó de golpe. Así de absurdo. Los gritos se apagaron como si alguien hubiera cerrado una llave. El murmullo desapareció. El goteo se volvió agua otra vez. Agua normal, transparente, como si se hubiera arrepentido. Pero el charquito no desapareció, y los rayones, ahí seguían. Tomamos nota. Se reportó. Se revisó el tramo. Y claro, no se encontró puerta, no se encontró cuarto, no se encontró nada. Porque, ¿qué vas a encontrar si lo que oíste estaba del otro lado de algo que no se abre? Esa fue la madrugada en la que entendí por qué esta historia se sigue contando, y por qué mucha gente la busca para grabarla como video, como si fuera reto o contenido. El título, Casa de los Lamentos, Guanajuato, no nació para asustar turistas. Nació para ponerle nombre a algo que aquí se siente, aunque no lo veas. La leyenda no es una casa embrujada, es peor, es la idea de que el dolor se puede quedar guardado en una ciudad como se queda el humo en una habitación cerrada. Que aunque pases y hagas como que no, hay lugares donde lo que pasó no terminó de pasar. Desde esa noche, cada vez que entro a los túneles en la madrugada, me fijo sin querer en las paredes. No por curiosidad, sino por respeto. Porque hay cosas que no están pidiendo que las descubras. Están pidiendo que no las molestes. Y si algún día vienes a Guanajuato y te da por meterte a los túneles tarde, por la experiencia, acuérdate de esto. Si ves a alguien corriendo y no hace ruido, si el aire se te pone tibio de golpe, si escuchas un grito detrás de una pared que no tiene puerta, no te pongas valiente. No la sigas. No te acerques. Porque hay lugares donde la ciudad no es la que está debajo, sino la que se quedó atrapada arriba, en una casa vieja, llorando lo mismo desde hace más de un siglo. Y créeme, cuando la piedra empieza a respirar, no eres tú quien está patrullando el túnel. Es el túnel el que ya te vio a ti. Morgue de Tlatelolco, 2 de octubre. La primera vez que lo escuché, me reí. Ajá, seguro, pensé. Pero luego te lo cuenta otro, y ninguno se conoce entre sí. Y todos dicen detalles parecidos. El olor, las luces, los ruidos. Y esa sensación de estar parado sobre una memoria que no es tuya, pero te atraviesa. Yo lo viví una noche que no tenía nada especial. Bueno, eso creía. Había movimiento normal, lo típico. Guardias rotándose, un radio que chisporrotea, el zumbido de un foco que está a nada de fundirse, y ese frío que se mete hasta los huesos, aunque no haga tanto frío afuera. A veces, los edificios viejos tienen su propio clima. Uno se acostumbra, o cree que se acostumbra. Lo primero fue el olor. No fue perfume a tragedia, ni nada de esas frases que suenan bonitas. Fue un olor bien claro. Pólvora, como cuando revientan cohetes, pero sin fiesta. Seco. Y con eso, algo más. Un tufo metálico, como a sangre fresca, como cuando te cortas, y aunque sea poquito, te llega ese olor que no se confunde con nada. Me quedé quieto un segundo, oliendo el aire como tonto, tratando de convencerme de que era otra cosa. ¿Alguien está quemando basura?, pensé. ¿Algún loco tronando cohetes? Porque así funcionamos. El cerebro busca lo lógico, lo fácil. El problema es que no había sonido de cohetes, ni humo, ni gente. Lo comenté por el radio, así casual. Alguien huele como a pólvora. Del otro lado se tardaron en contestar, y cuando lo hicieron, la voz venía rara, como cortada. Sí, aquí también. No digas nada. Ese no digas nada me dio más cosa que el olor.
Porque cuando alguien te pide que no lo nombres, es porque también lo está sintiendo, y le da miedo que se haga más real. Un rato después, sin que pasara nada grande, empezó lo de las luces. No fue un relámpago. No fue un carro alumbrando desde afuera. Fueron como bengalas, verdes. Pero no verde bonito, sino ese verde enfermo, como de lámpara de emergencia, como de luz de hospital. Caían desde el cielo, lentas, como si alguien las estuviera soltando allá arriba. Y lo más raro, no iluminaban como una bengala normal. Era más como un manchón de luz, que se arrastraba por el aire. Me acerqué a una ventana, no pegado, porque de verdad sentí esa cosa infantil de, si me ve, me agarra. Me asomé tantito, con la cara casi escondida detrás del marco. Afuera, el cielo estaba oscuro, no se escuchaban disparos, no se escuchaba nada que explicara eso. Y aún así, ahí estaban. 3, 4 luces verdes cayendo, una tras otra. Tragué saliva. Me di cuenta de que tenía la garganta seca, como si llevara horas respirando polvo. Me limpié las manos en el pantalón, porque no sé por qué sudaban. Estaba nervioso, pero no de me van a asaltar. Nervioso de una forma más fea, más antigua, como si el cuerpo supiera algo antes que tú. Luego vinieron los ruidos. Primero, un rumor lejano, como cuando pasa un camión pesado por una avenida, y sientes la vibración más que el sonido. Pero eso no era avenida, y no había tráfico, era tarde, era silencioso, y aún así, el piso vibró, muy leve, pero vibró. Después, el ruido se volvió claro, metal y peso, como cadenas, como orugas, tanquetas, diría cualquiera, aunque casi nadie haya visto una de cerca. Ese clac, clac, grave, aplastando el pavimento, avanzando lento, seguro, como si supiera que nadie lo va a detener. Yo me quedé escuchando con la frente arrugada, como cuando intentas identificar de dónde viene una música. Me moví hacia el pasillo para ver si era eco, si era el edificio crujiendo. Pero el sonido se metía por todos lados. No venía de una sola dirección. Eso fue lo que me heló. Era como si el lugar entero estuviera reproduciendo una grabación. Pero una grabación viva. Y ahí es donde a muchos les pasa lo mismo, la tentación de asomarse. Porque uno quiere comprobar, uno quiere decir, ya vi, no era nada. Uno quiere cerrar el capítulo. Me acerqué a la ventana otra vez, ahora más rápido, como quien se quita un parche de golpe. Afuera, vi la plaza. No completa, no perfecta, no postal. Vi un pedazo, suficiente. Y lo que vi me dejó sin aire. Había gente tirada. No gente dormida, no gente borracha. Cuerpos, siluetas torcidas, amontonadas, algunas boca arriba, otras boca abajo. Y entre ellas, algo que se movía. No sé si eran sombras corriendo, si eran soldados, si eran recuerdos. No lo sé. Pero lo sentí como un golpe en el pecho, como si me hubieran empujado. Lo más horrible no fue verlos. Fue sentir que no debía estar viendo eso, como si estuviera espiando una herida que todavía sangra. Y entonces, parpadeé. Un parpadeo normal. Una fracción de segundo. Y la plaza estaba vacía. Vacía de verdad. Silencio. Oscuro. Nada. Ni una bolsa volando. Ni un perro. Nada. Me eché para atrás con el corazón desbocado, como si me hubiera quemado. Me quedé respirando fuerte, escuchando mi propia sangre en los oídos. Y lo peor, el olor seguía ahí. La pólvora seguía ahí. El metal en la nariz seguía ahí. No era imaginación si el cuerpo lo estaba sintiendo. En el pasillo, una puerta se cerró sola. No un portazo. Un cierre suave, como con cuidado. Como si alguien no quisiera llamar la atención. Me quedé mirando esa puerta con una rabia tonta, como si pudiera regañarla. Ya, basta, pensé, como si el edificio me fuera a obedecer. Por el radio, otra voz. ¿Lo viste? No preguntó, ¿qué viste? Preguntó, ¿lo viste? Eso significa que no fui el único. No contesté al instante. Me tardé, porque si lo decía en voz alta, se volvía más cierto. Sí. No te quedes en la ventana, me dijeron. No te quedes mirando. Y esa recomendación se repite en todos los que han estado ahí en esa fecha. No mires demasiado, no te claves. Porque lo que sea que se enciende esa noche, se alimenta de atención. Así lo explican, así lo sienten. Me fui a la parte más iluminada,
tratando de distraerme con cualquier cosa. Revisar candados, checar sellos, caminar como si tuviera prisa. Pero aunque hiciera eso, el sonido seguía, a ratos. El clac-clac regresaba como oleadas. Y entre una oleada y otra, se colaban cosas más pequeñas, como murmullos, como gente hablando bajito, pero sin palabras claras. Como cuando pasas por un cuarto con la tele prendida y no entiendes qué dicen. En una esquina del pasillo, vi algo que todavía me cuesta explicar sin sentir vergüenza. Una mancha húmeda en el piso, pequeña, oscura, como si alguien hubiera arrastrado algo mojado. Me agaché sin pensar. Error y olí. Era sangre. No litros, no charcos de película. Era esa gota que parece vieja, y no lo es, fresca, con ese olor que no te deja mentir. Me enderecé rápido, limpiándome la mano, aunque ni la había tocado. Sentí náusea, y en ese instante, como si el lugar respondiera, se apagó un foco. Solo ese. Tac, oscuro. Y luego, otro. Tac. Y luego volvió la luz normal, como si nada. Ahí fue cuando pensé, esto no es un susto para turistas, esto es otra cosa. Porque Tlatelolco no es un cuento, no es un parque temático, es una herida histórica. Y hay heridas que no cierran aunque pasen décadas. Se quedan ahí, en la gente, en la tierra, y en el concreto. Como si el concreto hubiera absorbido todo. Gritos, pasos, órdenes, disparos, el pánico. Y cada año, cuando llega la fecha, ese concreto recuerda. Eso es lo que dice la leyenda, que la energía de esa noche se quedó grabada, como una cinta que se rebobina sola, y tú, por estar ahí, te vuelves espectador, o peor, te vuelves parte. Hay quien asegura que vio sombras de cascos asomándose detrás de columnas. Hay quien escuchó órdenes cortas, secas, como militares. Hay quien dice que oyó a la gente corriendo, y que cuando volteó, no había nadie. Pero el suelo vibraba como si sí. Y también está lo de las bengalas verdes. Eso es de lo más repetido. Nadie sabe por qué verdes. Algunos dicen que no son bengalas, que es otra cosa, como señal, como marca. Otros dicen que son luces, que no vienen del cielo, sino del mismo lugar, como si el aire se abriera. Yo no tengo explicación, solo tengo esa imagen de la plaza llena, y luego vacía. Y esa sensación de culpa, como si hubiera visto algo que no me tocaba. Esa noche, cuando por fin amaneció, el olor se fue de golpe. No se fue despacito. Fue como cuando abres la ventana y entra aire limpio. Desapareció. El edificio volvió a ser edificio. Los pasillos, pasillos, los focos, todo normal. Pero yo no quedé normal. Porque lo que pasa con estas cosas es que no necesitas que se repitan 1000 veces para creer. Con una que te toque el pecho, tienes. Desde entonces, cada 2 de octubre, yo evito acercarme por ahí. No por cobardía, por respeto y por instinto. Porque si algo entendí, es que hay noches que no son para curiosear. Hay recuerdos que no quieren ser vistos. Hay lugares que no se limpian con el tiempo. Así que si algún día te toca andar cerca de Tlatelolco en esa fecha, y alguien te dice, no te asomes, haz caso. Si hueles pólvora cuando no hay fiesta, haz caso. Si ves luces verdes caer del cielo, y nadie está disparando nada, no te quedes mirando como si fuera espectáculo, porque hay memorias que se quedan pegadas en los muros, y si tú les das un segundo de más, te lo cobran. Y a veces, lo que se te queda grabado no es lo que viste, es lo que sentiste. Y eso no se olvida. Lista negra. El libro de la muerte. Aquella vez, lo raro empezó con algo bien simple. En la mesa de control, donde siempre están los formatos, el radio, el cuaderno de novedades y el sello, había un libro negro. Pero negro de verdad, mate, sin letras, sin etiqueta, sin nada. No era una libreta cualquiera, era un libro. De esos que se ven viejos, aunque estén limpios. Canto duro, pesado, como si trajera más hojas de las que debería. Al principio pensé que era de alguien. Algún oficial, algún administrativo, algún compañero que lo dejó ahí por andar a las carreras. Lo agarré y lo volteé buscando un nombre, un número, algo, y nada. ¿De quién es esto?, pregunté sin mucha emoción, más por rutina que por curiosidad. Nadie contestó. Los otros estaban en lo suyo, uno con el celular a brillo mínimo, otro cabeceando,
otro acomodando el equipo. Lo normal. Me dio risa por dentro, porque a veces llegan cosas que no deberían estar ahí. Un folder que nadie reclama, un casco que no es de nadie, una chamarra que apareció. Cosas así. Uno aprende a no clavarse. Pero no sé. Ese libro me llamó. Como que estorbaba aunque no estorbara. Como que me miraba. ¿Sí me entiendes? Lo abrí con cuidado, esperando encontrar hojas en blanco o apuntes de alguien. Y en cuanto lo abrí, sentí un frío chiquito en la nuca. No un frío de está haciendo aire, más bien como cuando te das cuenta de que alguien te está viendo y no sabes desde dónde. Las hojas eran amarillentas, como papel viejo, y lo que tenía escrito no era texto normal. Era una lista. Nombres, completos, y al lado, fechas. Así. Sin explicación, sin encabezado, sin bitácora, sin lista de guardia, sin registro. Solo nombres y fechas. Me reí, porque de verdad pensé que era una broma pesada, de esas que hacen para asustar al nuevo o para fastidiar al que anda de serio. Hasta pensé, ya, alguien se puso creativo. Pero luego vi un nombre que sí me sacó de onda. El del sargento. No un apodo, no un apellido mal escrito. Su nombre y apellido tal cual. Y la fecha era la de ese día. Me quedé quieto, con el dedo marcado en la línea, como si la hoja me hubiera jalado la mano. Me dio una punzadita en el estómago, de esas que te dan cuando te acuerdas de algo que olvidaste, o cuando te cae una mala noticia sin que te la digan. Esto está bien pendejo, pensé. Me dije a mí mismo. Ok, ya, alguien está jugando. Volteé para ver si alguien me estaba mirando, si alguien se estaba aguantando la risa, pero no. Los demás ni caso. Y eso lo hizo peor, porque cuando hay broma, siempre hay alguien que no se aguanta y te mira. Cerré el libro de golpe, más fuerte de lo necesario. Sonó seco, como tablazo. ¿Quién trajo esto? Insistí, ya con el tono de, ya no está gracioso. Otra vez nada. No voy a mentir, me quedé pensando en llevárselo al sargento. Enseñárselo y decirle, mire la pendejada que andan inventando. Pero luego me dio flojera. Y también me dio algo, no sé, como vergüenza. Porque si era broma, iba a quedar como el paranoico. Entonces, hice lo que haría cualquiera que quiere matar el tema rápido. Me levanté, caminé al bote de basura de la oficina y lo tiré. Así, sin ceremonia, como quien tira un folder viejo. Y volví a mi silla. Intenté seguir con lo mío. Miré el reloj, miré el monitor, me tomé el café. Pero ya no fue igual, porque aunque yo me hiciera el tranquilo, no dejaba de sentir esa cosquillita en el cuello. Esa sensación de, algo no cuadra. De repente te fijas en los ruidos, el zumbido del foco, el crujido de la silla, la estática del radio. Cosas que siempre han estado ahí, pero que en ese momento se sienten como si fueran señales. Pasó como una hora, o menos. El tiempo en guardia se estira raro. Y luego, se oyó un grito afuera, no de película, un grito real, corto, con puro nervio. ¡Eh! Después, carreras, pasos apurados, un portazo. Y el radio tronó con una voz desesperada. ¡Accidente! ¡Accidente! ¡Vengan! Se me subió el corazón a la garganta. Dejé el vaso de café y salí sin pensar. La escena... Mira, no voy a dar detalles morbosos, porque la gente se imagina y con eso basta. Solo te digo esto, fue un disparo accidental, de esos que nadie entiende cómo pasan, pero pasan. Un mal movimiento, un arma mal asegurada, un descuido de un segundo que cuesta todo. El sargento cayó ahí mismo, y aunque hubo gritos, aunque hubo manos, aunque hubo intentos, no hubo tiempo. Yo me quedé parado como tonto, con la boca seca. Sentía la lengua pegada al paladar, y lo único que me martillaba la cabeza era esa línea en el papel. El nombre, la fecha, y el libro en la basura. Me regresé corriendo, literal corriendo. Las piernas me iban solas. Entré a la oficina, casi tiro la silla. Abrí el bote de basura con una mano temblorosa, y empecé a sacar cosas como loco. Vasos, envolturas, papel, guantes. Nada. Me tiré de rodillas, metí el brazo hasta el fondo, raspándome con quién sabe qué. Y nada. El libro ya no estaba. Me quedé mirando el bote vacío como si me hubiera tragado la realidad. Sentí una mezcla de coraje y miedo,
pero sobre todo una confusión horrible. Porque no es que desapareciera, es que alguien lo tuvo que sacar. Alguien tuvo que meter la mano ahí, agarrarlo y llevárselo. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? Si yo estaba ahí. Volteé. Nadie. Entonces sí, ahí fue donde se me metió la idea fea. La que no quieres pensar porque si la piensas, ya no hay vuelta atrás. ¿Y si no fue broma? Me quedé helado, y empecé a recordar algo que, en ese momento, me había parecido una tontería. Un rumor viejo. Una leyenda que te cuentan a media voz, como chisme de cuartel, como historia de, ya sabes cómo son. Dicen que hay un libro negro, que aparece donde hay guardia, donde hay armas, donde hay gente que cree tener control de todo, y que solo llega cuando ya está decidido. No es como esas historias exageradas de demonios y cadenas. Es peor, porque es simple. Es una lista. Y lo único que cambia es quién lo encuentra. Porque el libro no se queda. El libro pasa. Eso cuentan. Que alguien lo ve, lo abre, lee un nombre conocido y se ríe, y luego se le borra la risa a golpes. Que el libro siempre vuelve a desaparecer, como si tuviera dueño. Pero nadie lo ve. Nunca hay cámara que lo agarre. Nunca hay evidencia que puedas llevar con un superior sin que te tachen de loco. Solo queda el hueco en el estómago. Y la sensación de que te asomaste a algo que no debías. Esa noche yo ya no pude hacerme el fuerte. Me senté, pero no me acomodé. Me paré 1000 veces. Revisé cajones. Pregunté otra vez. ¿Neta nadie vio un libro negro aquí? Dije, ya sin cuidar el tono. Algunos me miraron raro. Uno se burló con una risita nerviosa. Otro dijo, ¿cuál libro? Y ahí entendí algo bien incómodo. Si el libro no quería que lo vieran, no lo iban a ver. O si alguien se lo llevó, tampoco lo iba a admitir. Las horas se hicieron largas. Cada que el radio tronaba, se me apretaba el pecho. Cada que alguien abría una puerta, me giraba rápido. Me empezó a doler la cabeza, de ese dolor que te da por tensión, por aguantar la respiración sin darte cuenta. Y lo peor fue cuando me di cuenta de otra cosa. En el libro no solo estaba el sargento, había más nombres. No me preguntes cuántos porque ni siquiera conté, pero había varios, y había fechas que no eran de ese día. Algunas ya habían pasado. Y te juro que se me ocurrió algo que me hizo sentir asco. ¿Cuántos ya se cumplieron? Y nadie lo relacionó. Porque claro, cuando alguien se muere en servicio, hay 1000 explicaciones, fallas humanas, mala suerte, cansancio, cero margen de error. Nadie va a decir, fue porque estaba escrito. Y eso es lo que lo hace perfecto. Nadie lo enfrenta, nadie lo rompe. Y por eso sigue. Después de ese evento, intenté hablarlo con un par de compañeros de confianza, no con todo mundo, porque aquí hay cosas que si las dices, te meten el pie. Uno me escuchó, y solo me dijo, no vuelvas a abrir nada que no sea tuyo. Otro se persignó y cambió de tema, como si solo nombrarlo fuera invitarlo. A los días, pregunté discretamente, muy discreto, y ahí fue cuando empecé a oír lo mismo, repetido en versiones distintas, como si fuera una sola historia que viaja. Que apareció un libro en tal base. Que alguien lo vio en tal turno. Que una vez un cabo lo quemó, y al otro día apareció intacto en otro lugar. Que si te sale tu nombre, ni te da tiempo de despedirte. Pura charla. Puro rumor. Hasta que te toca. Y por eso ahora hago este video con el título tal cual. Lista Negra, el libro de la muerte. No para hacerme el valiente, ni para venderte miedo barato. Lo cuento porque es de esas cosas que, si no las sacas, se te quedan adentro como una espina. Y también porque, si tú estás en guardia, o trabajas de noche, o estás en un lugar donde pasan cosas que nadie quiere explicar, tal vez un día veas algo parecido. Un libro sin nombre, una lista, una fecha, y te va a dar risa, como me dio a mí, hasta que se te quite. Si algún consejo te puedo dejar, no es uno mágico. No te voy a decir que reces, o que te pongas un amuleto, o que le eches agua bendita. Cada quien con lo suyo. Solo esto, no te confíes de lo que parece una simple broma. A veces lo más peligroso no entra haciendo escándalo. Entra callado. Se queda ahí, en una esquina, esperando a que lo abras tú. Y si un día te topas con un libro negro que no pertenece a nadie, hazte un favor, no lo leas. Porque lo que viste una vez, ya no lo puedes desver. Y la lista,
siempre encuentra a quien la continúe. Nahual de la Sierra Tarahumara. Esto pasó en la Sierra Tarahumara, en una de esas comisiones que a veces ni te explican bien. Nomás van, revisan, se quedan 2 noches y regresan. Suena simple, hasta que te toca dormir con el monte mirándote fijo. Llegamos en camionetas ya entrada la tarde. El aire allá es distinto. Frío aunque el sol todavía pega, y seco, como si te raspara la garganta. La sierra huele a pino, a tierra caliente y a humo viejo, de fogón apagado. En el camino, los cerros se abren en barrancas que te quitan la respiración. No por lo bonito, por lo profundo. Te asomas tantito y sientes que te jala. Montamos el campamento cerca de una vereda, nada elegante. Tiendas, equipo, guardias por turnos. Lo normal. Y como siempre, cuando la tensión es mucha, la gente se pone tonta para desahogarse. Chistes, carrilla, competencia de quién aguanta más. Yo ya he visto eso 1000 veces. Lo raro empezó sin anuncio. Todavía no oscurecía del todo cuando lo vimos. Al principio fue como un destello entre los árboles, una figura bajando por una ladera con una velocidad que no cuadraba con el terreno. Pensé que era un venado, pero no, era una persona. Un hombre, delgado, sin camisa o con algo muy ligero, no sabría decirte. Lo que sí vi claro fueron los pies. Iba descalzo, compa, en esas piedras y espinas. ¿Lo vieron?, dijo alguien, como para confirmar que no estaba imaginando. Nosotros íbamos en camioneta por un tramo donde se puede agarrar velocidad. El chofer le metió un poquito, como con la idea de alcanzarlo, no para atropellarlo, sino para ver qué onda. Porque no es normal que alguien corra así en esa zona, a esa hora. Y ahí viene lo que todavía me pesa contarlo. No lo podíamos alcanzar. El tipo iba pegado a la vereda, bajando y subiendo como si el suelo fuera plano. Y la camioneta, que en carretera se siente fuerte, ahí en terracería con curvas y piedras, nomás no. Me acuerdo de mirar el velocímetro y ver que íbamos rápido, y aún así el hombre no se hacía chiquito a lo lejos. Al contrario, parecía que nos estaba midiendo. Un recluta, de esos que todavía traen la boca más rápida que la cabeza, se asomó por la ventana, se rió, y le gritó una grosería. No una broma ligera, una de esas ofensas que, aunque no te las digan a ti, te dan pena ajena. Yo volteé de inmediato como, cállate güey. Pero ya era tarde. El corredor se detuvo en seco, así de golpe. Ni un resbalón, ni una patinada, como si le hubieran apagado el motor. La camioneta siguió avanzando unos metros, y el chofer frenó. Todos nos quedamos mirando hacia atrás por la polvareda, buscando la silueta. Y entonces lo vimos. El hombre giró la cabeza lentamente. No se dio la vuelta completo, nomás la cabeza. Como esos animales que no necesitan mover el cuerpo para decirte, te estoy viendo. Ahí fue cuando se me bajó la sangre a los pies. Sus ojos no eran normales. No era, me lo imaginé, ni me dio la impresión. No, eran amarillos. Amarillos de verdad, como de ave, como de águila. Y no brillaban bonito, brillaban feo, como reflejo de lámpara, pero sin lámpara. No dijo nada. No levantó la mano. No hizo un gesto. Nomás nos miró. Y con eso bastó para que nadie se riera ya. El recluta, el que gritó, se quedó serio. Primero con cara de, ah, caray. Y luego como enojado, como si no supiera qué hacer con el miedo. Es curioso. Hay gente que cuando se asusta se pone brava, como si eso la defendiera. Ya. Vámonos, murmuró el chofer, y arrancó. Seguimos el camino, pero el ambiente cambió. Ya nadie estaba haciendo chistes. Nadie preguntó nada en voz alta, pero todos estábamos pensando lo mismo. ¿Quién corre así? ¿Y por qué se detuvo justo cuando lo insultaron? Esa noche, el monte se sintió más grande. Cuando se apagó el último pedazo de luz, la sierra quedó negra, negra de verdad. No como ciudad. Allá la oscuridad es pesada, como si tuviera cuerpo. Y el silencio tampoco es silencio. Son cosas chiquitas. Ramas tronando, piedras cayendo lejos, insectos, y a veces, algo que no sabes si fue viento o un paso. En mi turno de guardia, me acuerdo que me dio por escuchar demasiado. Eso también pasa. Cuando estás alerta, cualquier cosa parece un mensaje. Me sudaban las manos adentro de los guantes, y eso que hacía frío. Ya como a medianoche, pasó lo primero raro. El recluta se levantó de la tienda. Pero no salió como alguien que va al baño o a fumar. Salió rápido, directo, como si tuviera prisa. Y lo más raro,
No prendió lámpara, no buscó botas, nada. Nomás se levantó y empezó a caminar. Luego caminar fuerte, luego trotar. Le susurré al que estaba cerca. ¿A dónde va este? No contestó. Se quedó mirando, igual de congelado que yo. El recluta no miraba a nadie. Tenía la cara tiesa, como dormido con los ojos abiertos. ¿Has visto a alguien sonámbulo? Pues así, pero con una urgencia que da miedo. Y de pronto echó a correr. En dirección al barranco. Así, directo. ¡Órale, órale! Grité ya sin cuidarme del ruido, porque ahí lo importante era que no se matara. Salimos dos, luego otros. El recluta corría como si lo estuvieran jalando con un lazo invisible. Tropezaba, se recuperaba, seguía, y no respondía. Yo iba atrás sintiendo el corazón en la garganta, pensando, si se avienta, no lo alcanzamos. La orilla de la barranca estaba relativamente cerca, lo suficiente para que un error te cueste todo. Le metí velocidad, me ardían los pulmones con el aire helado. «Detente, carajo», le grité. Nada. Cuando por fin lo alcancé, me le aventé como entacleada, con todo y equipo. Caímos los dos a la tierra. Rodamos. Él se sacudía como si le estuvieran dando toques. Entre tres lo sujetamos. Y ahí fue cuando lo escuché decirlo, con una voz rara, como de niño enfermo. El hombre del camino. El hombre del camino me está llamando. No decía, me dijeron. No decía, soñé. Decía, me está llamando. Como si fuera ahorita. Como si lo estuviera oyendo con claridad. Lo levantamos a jalones. Él seguía intentando zafarse, sin fuerza normal de pelea, sino con esa fuerza fea de alguien que no está ahí. Tenía los ojos abiertos, pero vacíos. Y sudaba frío, compa. Frío. Le brillaba la frente. Lo llevamos de regreso al campamento. Lo sentaron. Le echaron agua en la cara. Le hablaron por su nombre. Le preguntaron qué había soñado. Tardó en reaccionar, y cuando reaccionó, lo primero que hizo fue llorar. Así, sin vergüenza, como si se le hubiera caído una carga encima. Yo no quería, decía. Yo no quería ir, pero escuchaba que me hablaba. ¿Quién?, preguntó alguien, ya con el tono serio, sin burlas. El recluta tragó saliva, se quedó mirando a la nada y dijo, el mismo, el del camino, el que vimos, el que me miró. Ahí se nos heló el cuerpo a todos, porque una cosa es que alguien se sugestione por una historia, y otra es que lo ligue directo con lo que pasó antes, con el insulto, con la mirada. Esa madrugada ya nadie durmió bien. Y cuando amaneció, no fue alivio, fue como cuando se prende la luz en un cuarto, y sigues sintiendo que hay algo detrás de la puerta. Más tarde, cuando tocó movernos, un hombre mayor de la zona se acercó. No venía asustado, venía serio, como cansado. Nos miró de arriba a abajo, como evaluando, y al final dijo algo que me dejó pensando. No hablo bonito ni rebuscado, dijo, más o menos. Aquí hay cosas que no les gusta que les falten al respeto. Ustedes pasan y creen que todo es de ustedes. Pero el monte tiene dueño. Y el camino también. Alguien le preguntó por lo del nahual, porque esa palabra ya empezaba a circular entre nosotros, aunque nadie quería decirla primero. El señor no se puso a contar una leyenda larga. Nomás afirmó con la cabeza, como quien dice, sí, eso. Hay gente que puede cambiar, dijo. No todos, pero hay. Y si te quedas con su mirada, ya no es tu sueño, es el de ellos. Yo no sé si creer en todo tal cual. No me gusta inventarme cosas para asustarme solo. Pero lo que sí sé es esto. Ese recluta no era sonámbulo antes, nunca lo había sido. Y esa noche, después de esa mirada amarilla, salió corriendo como si lo estuvieran cazando. O llamando. A partir de ahí, en cada comisión en la sierra, yo aprendí una regla sencilla. No te burles del monte. No andes de valiente con lo que no entiendes. Allá no te hace falta ver algo para que te pase algo. Y si un día andas por esos caminos y ves a alguien corriendo descalzo por la barranca, no le grites, no le pites, no te rías, déjalo ir. Porque a veces, el que va corriendo no está huyendo. A veces va guiando. Y si te engancha con la mirada, aunque sea un segundo, puede que esa noche no duermas tú, sino que algo te use a ti, para caminar en la oscuridad, derechito, sin pensarlo, hacia donde termina el camino.
Munición de sal, contra brujas. Yo crecí oyendo a mi abuelo hablar de sal bendita y cartuchos curados, como quien habla de apretar bien una tuerca. Con calma, sin show. Él no era de asustar gente. Era de los que te miran a los ojos y te dicen, mira, mijo, tú puedes no creer, pero igual carga esto, por si acaso. Y ese por si acaso, a mí se me quedó pegado desde chamaco. Cuando me tocó entrar al cuartel, ya traía la maña aprendida. No andaba presumiendo ni nada, porque ahí adentro, si dices algo raro, te ponen apodos, te hacen la vida pesada. Tú sabes cómo es, puro cotorreo, pura carrilla, y el que se sale del molde, se vuelve el chiste de la semana. Pero también pasa otra cosa, en las noches, cuando el viento pega en el techo, cuando el edificio se queda callado, cuando el radio suelta estática sin que nadie lo toque, ahí es cuando la risa se te atora. La primera vez que llevé lo de la sal fue por pura costumbre. Me tocaba guardia arriba, en la azotea, y la azotea de ese cuartel era de las que se sienten frías, aunque no haga frío. Piso áspero, barandal de tubo, una caseta chiquita con lámpara amarilla que alumbra a medias, y un olor, no sé cómo explicarlo. No era humedad, era como polvo viejo con metal, como cuando abres un armario que nadie abre. Un compañero me vio acomodando mis cosas y me soltó. ¿Y esa escopetita? ¿Vas a cazar palomas o qué? Yo ni lo miré, nomás seguí. No es para palomas, dije bajito, como quien no quiere conversación. Se asomó, vio los cartuchos que yo traía aparte, y se rió con ganas. Mira nada más, Sal, ¿ahora sí ya nos vamos a poner místicos? Otro se acercó y también se metió al relajo. Este cree en brujas, compa. No creo, les dije, pero tampoco soy tonto. El oficial de turno escuchó el alboroto, subió con cara de, ya cállense, y me revisó como revisan siempre. Armas, cargadores, la lista. Cuando vio la escopeta, frunció el ceño. ¿Y esto? Yo ya sabía que me la iba a hacer de tos, así que le hablé claro. Mi abuelo me enseñó a preparar cartuchos de sal. No le estorbo a nadie, la traigo por si se mete algo raro. El hombre me sostuvo la mirada unos segundos. Esperaba el regaño. Esperaba que me la quitara, pero nomás soltó aire por la nariz, como fastidiado. Mira, mientras no hagas tonterías y no estés tirando por tirar, tú sabrás. Y se fue. Eso fue lo raro, no se burló. No dijo qué ridiculez. Como que ya había oído algo, o ya había visto. Y cuando un oficial viejo no se ríe, es porque la risa ya se le acabó en otro turno. Las siguientes noches fueron tranquilas, demasiado tranquilas, de esas que te desesperan porque el tiempo no camina. Nomás el zumbido de la lámpara, el ladrido lejano de perros, y de vez en cuando un coche pasando a lo lejos. Yo me paraba, caminaba el perímetro de la azotea, me asomaba a la calle, regresaba. Rutina. Hasta que una noche el aire cambió. No sé cómo decirlo sin que suene a exageración. No fue, se hizo frío, y ya. Fue como si alguien hubiera abierto una puerta invisible, y se metiera un olor que no era de ahí. Un olor como a gallinero mojado, mezclado con humo. Y en cuanto lo olí, se me apretó el estómago, así, de golpe. Como cuando te avisan algo malo, y todavía ni te lo dicen. Me quedé quieto un segundo. Escuché. Nada. Pero el silencio estaba raro, como cuando todo se calla al mismo tiempo. Me acomodé el casco porque sentí que me apretaba. Me sudaron las manos aunque no estaba corriendo. Y me dije, ya, cálmate, estás cansado, estás imaginando. En eso, algo cruzó el cielo muy bajo. No se oyó el aleteo normal. No fue flap flap. Fue un roce pesado, como tela mojada arrastrándose. Levanté la vista y vi una sombra enorme, pegada a la luz de la lámpara. Al principio pensé que era una bolsa negra volando, de esas que se levantan con el viento. Pero no. Tenía forma. Tenía cuerpo. Una lechuza. Solo que no era una lechuza normal. Era demasiado grande. Tan grande que en mi cabeza no encajaba. Yo he visto lechuzas, claro, en el monte, en los postes. Esta parecía de tamaño de perro mediano. Y lo peor, no se movía como ave asustada. Se movía con decisión, como si supiera exactamente a dónde iba. Se posó en el barandal, a unos metros de mí. La lámpara le pegó de lado y le vi los ojos. No eran ojos de animal, te lo juro. No eran ese brillo simple de reflejo. Era una mirada pesada, como si estuviera midiendo. Yo hice lo que te enseñan, firme,
Arma lista, voz de mando. ¡Alto!, le grité, y hasta me dio pena porque se oyó ridículo. ¿Cómo le gritas alto a un pájaro? Pero fue reflejo, fue entrenamiento mezclado con nervios. La lechuza ladeó la cabeza despacito. Y entonces, se rió. No fue un de ave. Fue una risita, bajita, como de mujer burlándose. Así como cuando alguien te escucha decir una tontería y se aguanta la carcajada. A mí se me erizó la nuca. Sentí que la espalda se me puso dura. Tragué saliva y apunté con el fusil reglamentario. Mi mente todavía buscaba una explicación. A lo mejor hay alguien abajo haciendo sonidos. A lo mejor es el cansancio. Pero mis manos ya no estaban jugando. Disparé una ráfaga corta, no para matarla, para espantarla. Lo normal, haces ruido, se va. Nada. Ni se inmutó, ni abrió las alas, ni brincó, como si las balas no existieran, como si el sonido fuera un chiste. Y esa risita volvió, más clara, más segura. Me quedé helado. Y ahí sí se me cruzó el pensamiento feo. ¿Y si esto no es un animal? La lechuza dio un paso sobre el tubo del barandal, como caminando, y luego otro. Venía hacia mí, despacito, sin prisa. Eso fue lo que me rompió la calma. La confianza con la que se acercaba. Los animales no hacen eso cuando les disparas. Un animal se va. Esto venía. Yo di un paso atrás. Sentí la garganta seca. La lámpara zumbó más fuerte, como si le estuvieran jalando la luz. Y por un segundo, el foco parpadeó. Ese clic de luz que te deja medio ciego. Cuando volvió, la lechuza ya estaba más cerca. Y entonces se lanzó. Fue rápido, un golpe de aire y plumas, pero plumas duras, como escoba. Me tiró un zarpazo que no parecía de ave. Sentí el raspón en el casco, arriba, como si me hubiera pasado una navaja. Sonó rrr en el metal, y luego me pegó en el hombro y casi me tumba. Yo solté una maldición, de esas que ni piensas, me dolió. Sentí ardor. Y el miedo ya no era nervio, era miedo limpio. El cuerpo te lo dice sin pedir permiso. No pensé más. Solté el fusil, agarré la escopeta que traía al lado, la que me habían criticado. La levanté como pude, porque todavía traía el casco vibrando por el rasguño, y el corazón me latía tan duro que me hacía temblar el pecho. Ya, grité, sin saber ni a quién le gritaba. La lechuza se volvió a posar en el barandal, como si nada. Me miró. Y juro que en esa mirada había coraje, como, ¿con qué esas? Yo metí un cartucho de sal. Eso también lo hacía mi abuelo con calma, sin apuro. Pero esa noche mis dedos torpes tardaron una eternidad. Encajé el cartucho, cerré, apunté, disparé. El estruendo rebotó en los tinacos, en la caseta, en todo. Y al mismo tiempo, la lechuza soltó un grito que no era de ave. Fue un grito de mujer, abierto, desesperado, como si la estuvieran quemando con agua hirviendo. «¡Me quemas!», chilló, clarito, «¡Maldito!». A mí se me aflojaron las piernas. Me quedé con la escopeta arriba, sin bajarla, porque mi cerebro no entendía lo que mis oídos acababan de oír. La cosa se retorció. Cayó del barandal hacia el patio interior, dando tumbos, golpeando con el cuerpo contra la pared. Y mientras caía, empezó a cambiar. No como en películas, no con humo bonito. Fue algo feo, torcido, como si el cuerpo se estuviera volteando al revés. Cuando pegó en el suelo, ya no era lechuza. Era una vieja, desnuda, flaca, huesuda, con el pelo como enredado, pegado a la cara. Y la piel llena de manchas y llagas blancas, como quemaduras, como si le hubieran aventado sal en carne viva. Se retorcía, se agarraba el pecho, y en cada movimiento se le quedaban granitos blancos pegados, cristales, como si la sal se le hubiera metido adentro. Yo no pude moverme. Me quedé en la orilla, viendo hacia abajo. Sentía el casco pesado, el hombro ardiendo, y la boca abierta como idiota. Y luego me entró una idea peor. Si eso era una... ¿cuántas más hay? El grito despertó a medio cuartel. Se escucharon pasos corriendo por las escaleras, voces, puertas azotando. El radio empezó a sonar con gente preguntando qué pasó, quién disparó, dónde. Yo seguía mirando. La vieja se levantó a medias, me vio desde abajo, y sus ojos sí eran de persona, o algo que quiso ser persona. Me escupió palabras que no entendí, como rezos al revés, como insultos viejos. Y entonces corrió. No corrió como anciana, corrió como animal.
Se pegó a la sombra del patio y se metió por un rincón donde se juntan los tubos y el muro. Una parte oscura que siempre está ahí, pero que nadie revisa bien porque no hay nada. Pues esa noche sí había, porque se metió por ahí como si el cuartel tuviera un hueco escondido para tragarse cosas. Cuando llegaron los demás, ya no estaba. Solo quedó el olor raro, el eco del grito y, en el suelo, un rastro de sal húmeda mezclada con, no sé si era sangre o otra cosa, algo oscuro que se pegaba a los zapatos. Un compañero, el mismo que se había burlado, bajó la voz. ¿Qué fue eso? Yo lo miré sin ganas de pelear. Te dije que no era para palomas. Nadie durmió esa noche. No exagero. Nadie. Los que intentaron, se levantaban con cualquier ruido. Cada vez que una lechuza real pasaba por afuera, todos se quedaban en silencio, escuchando. El oficial ordenó rondines dobles. Revisaron el patio con linternas, revisaron el perímetro, revisaron el techo. No encontraron nada. Pero sí encontraron mi casco raspado. Encontraron mi hombro con la marca como de garra. Encontraron que el foco de la azotea estaba medio suelto, como si alguien lo hubiera aflojado. Y encontraron lo más raro. Arriba del barandal, justo donde se había posado, había una especie de huella. No de ave. Una marca como de mano, con dedos largos, marcada con sal, como si la sal hubiera quemado el metal y dejara el dibujo. Después, ya con la luz del día, empezaron a querer explicarlo, que si era alguien disfrazado, que si era una broma pesada, que si me quedé dormido y soñé, lo típico. Pero nadie podía explicar el grito, ni el cambio, ni la marca. Y lo que más me dejó claro que no era cuento, fue que el oficial, el mismo que me dejó cargar la escopeta, me llamó aparte y me dijo en voz bajita: «Eso que traes, no lo sueltes». Y no dijo más, como quien no quiere tentar nada con palabras. Desde esa noche, yo no me burlo de esos, por si acaso. Y te digo otra cosa, no es que la sal sea magia de película, no es que sea un botón de ganar, es más simple y más feo. Hay cosas que no reaccionan a lo normal. No les importa el reglamento, no les importa el calibre. A veces, lo único que te salva es lo que aprendiste de gente vieja que no hablaba por hablar. Si alguna vez te toca estar solo, arriba, con el viento pegándote en la cara y un silencio raro que se siente como mirada, no te confíes, no digas, son historias, porque eso mismo dije yo 1000 veces. Y si escuchas una risita donde no debería haber nadie, mejor ni te hagas el valiente. Haz lo que tengas que hacer, pero no te quedes dudando. Porque lo que vi esa noche no fue un animal perdido. Fue algo que sabía mi nombre sin que yo se lo dijera. Y cuando algo te mira así, no te está preguntando quién eres. Te está escogiendo. Niño de la pelota, Hospital Naval. A mí me tocó guardia una noche en el tercer piso del Hospital Naval. De esas guardias que, en teoría, son tranquilas, pasillos limpios, olor a cloro y jabón, luces blancas que no perdonan nada, y ese silencio raro que solo existe en los hospitales cuando ya pasó la hora de visitas. Yo iba con mi rutina en automático, checar que no haya gente donde no debe, mirar puertas, anotar horas, saludar con la cabeza al personal que todavía anda en movimiento. Nada heroico, solo estar ahí, presente, y ya. Lo que me acuerdo clarito es que, ese piso, de noche, suena distinto. Los pasos se oyen más huecos, como si el pasillo fuera más largo de lo que es. A ratos se escuchan pitidos lejanos de monitores, puertas que hacen clic solas por el aire acondicionado, el elevador respirando como un animal viejo. Uno se acostumbra, o eso cree. Eran, no sé, como las 2:00. Yo había pasado por la zona de habitaciones, y todo estaba como siempre. Cortinas corridas, luces bajitas, las lámparas de emergencia con esa luz verde que te hace ver todo como si fuera otro mundo. Me detuve a revisar el registro de una puerta porque estaba medio floja, cuando escuché algo que no encajaba. Al principio pensé que era mi cabeza jugando conmigo, pero no. Se oyó otra vez. Poc, 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 como una pelota rebotando. No un golpe fuerte, no algo que se cae, era un rebote, parejito, como si alguien estuviera botando una pelota sin prisa. Y eso, a esa hora, en ese piso, no tiene lógica. Me quedé quieto, con la mano todavía en la libreta. Hasta contuve la respiración un segundo, como cuando uno intenta escuchar mejor. Y ahí fue cuando me dio ese cosquilleo en la nuca, el de, algo no está bien. El rebote venía de más adelante, por el pasillo que da a las habitaciones del fondo.
justo por donde está esa habitación. La 302. Yo no soy de los que se asustan fácil, pero tampoco soy tonto. Ese cuarto, la 302, todo el mundo lo conoce, aunque nadie lo diga en voz alta. Ahí es donde dejan a los niños que están muy mal, los que ya están, ya tú sabes, los casos terminales. A veces pasan semanas, a veces no llegan a la semana, y el ambiente ahí siempre se siente pesado, como si el aire estuviera más frío. Esa noche, según el pase, la 302 estaba vacía. Vacía de verdad, sin paciente, sin familia. Solo el cuarto, limpio, listo, en espera. Entonces, ¿de dónde venía ese poc, poc, poc? Me fui caminando despacio, no corriendo. No por valentía, sino porque si tú corres en un hospital a esa hora, todo el mundo piensa que pasó algo grave, y se arma un lío. Además, yo mismo no quería darle ese gusto a mi miedo. Seguro es algo rodando, me dije. Una pelota de fisioterapia, una cosa de limpieza, cualquier vaina. Pero el sonido era demasiado infantil, pequeño, ligero. Cuando me acerqué, lo vi. Una pelota roja, roja brillante, de esas de goma, como las que uno ve en casas, en patios, en manos de un niño que no se cansa. Venía botando despacio, como si alguien la estuviera dejando caer con ritmo. Y lo peor, salió de la 302. O sea, yo la vi. No es, me pareció. La pelota cruzó el marco de la puerta de la 302, salió al pasillo y dio 2 rebotes más. Poc, poc, y se quedó quieta, como esperando. Mi primer impulso fue mirar alrededor, buscar a alguien. Una enfermera, un médico de turno, un niño perdido. Pero el pasillo estaba solo, ni pasos, ni voces, nada. Me acerqué con cuidado, me agaché. La pelota estaba ahí, en medio del pasillo, como si la hubieran puesto a propósito para que yo la viera. Y en un hospital, cualquier cosa fuera de lugar, te prende una alarma en la cabeza. La tomé. Al tocarla, sentí un frío que no es normal. No está fresca por el aire acondicionado. No. Frío de esos que te muerden la palma, como cuando agarras hielo directo del freezer y se te pega un poquito la piel. Se me erizaron los brazos. Me quedé con la pelota en la mano y, sin querer, miré hacia la puerta de la 302. La puerta estaba entreabierta. Yo juraría que, cuando vi salir la pelota, la puerta estaba más abierta. Pero en ese momento, era como si alguien la estuviera cerrando poquito a poquito, con calma, sin apuro. Y ahí me entró una idea bien estúpida y bien humana. ¿Y si alguien está adentro? ¿Y si no estaba vacía? ¿Y si? Porque uno cree que sabe las cosas, pero en un hospital siempre hay cambios. Un traslado a última hora, una emergencia, un niño que subieron sin avisar. Pasa. Yo di un paso hacia la puerta, todavía con la pelota en la mano, y justo cuando iba a asomarme, la puerta se cerró de golpe. No fue un se fue cerrando, fue un clac, como cuando alguien la empuja desde adentro. Y de una vez sonó el seguro. Ese sonido metálico, seco, que uno reconoce porque lo oye 1000 veces en la vida. Clic. Cerrado. Me quedé frío. Y mira que ya tenía la mano congelada con la pelota, pero esto fue otra cosa. El corazón se me subió a la garganta. Por un segundo pensé, ok, alguien me está jodiendo, es una broma. Pero, ¿quién hace una broma así? ¿A esa hora? ¿En ese cuarto? Me acerqué a la puerta, pegué el oído, sin querer, y fue ahí que lo escuché. Una voz de niño, no un grito, no un lamento de película. Una voz normal, bajita, como cansada, como de alguien que habla desde la cama sin ganas de moverse. Dijo, ¿me la pasas? Así, simple, como si yo fuera el que estaba jugando con él en el pasillo, como si eso fuera lo más normal del mundo. Un niño pidiéndome su pelota desde un cuarto que estaba vacío. Yo sentí que se me fue la saliva. Tragué seco. Miré la manija como si de verdad estuviera considerando abrir, y ahí mismo me odié por pensarlo. ¿Abrir qué? ¿Para qué? ¿Para ver qué cosa? No. Mi cuerpo fue más rápido que mi cabeza. Solté la pelota. Ni siquiera la lancé. La dejé caer como si quemara. Cayó al piso sin hacer mucho ruido, apenas un rebote triste. Pocky se quedó pegada cerca de la puerta. Y yo, sin hacer escándalo, di 2 pasos para atrás. En mi mente sonó una frase que no sé de dónde salió. No le des entrada. No sé si me la dijo alguien una vez,
si la vi en alguna parte, pero fue como una advertencia interna. Me forcé a respirar normal. Me enderecé como si nada, como si yo solo estuviera revisando el pasillo. Y me fui caminando, no corriendo, hasta el elevador. En el trayecto sentía la espalda caliente, como cuando tú sabes que alguien te está mirando. A cada paso quería voltear, pero no volteé. Y eso que yo soy curioso. Pero esa noche, la curiosidad se me murió un rato. Bajé a la planta baja, a donde siempre hay más movimiento, más luz, más voces. Es como volver al mundo real. Llegué al puesto, y lo primero que hice fue agarrar agua. La mano todavía me dolía del frío, como si hubiera sostenido algo de metal helado por mucho tiempo. Le dije al de turno, tratando de sonar normal. Oye, ¿la 302 está vacía de verdad? Me miró raro. Sí. ¿Por qué? Yo pude haber dicho la verdad ahí mismo. Pude soltarlo todo. Acaba de salir una pelota roja y alguien me habló desde adentro. Pero me dio vergüenza. No porque yo no creyera lo que viví, sino porque uno sabe cómo suena. Suena a cuento. Suena a invento de guardia. Así que mentí un poquito. Nada, que vi la puerta como rara, por si acaso. El otro encogió los hombros. Ah, eso, ese cuarto a veces. Y no terminó la frase. Se quedó como pensándolo, y al final solo dijo: tú quédate por aquí mejor. Ese mejor fue como un sello, como una confirmación sin necesidad de explicaciones, y yo obedecí. No volví a subir en toda la noche. Y sí, yo sé lo que estás pensando. Y al otro día, revisaron, encontraron la pelota. Claro. Al amanecer subieron limpieza, subió enfermería. Se movió gente por ese pasillo. Yo pregunté, a mi manera, sin sonar desesperado. Nadie vio ninguna pelota. ¿Pelota? Me dijeron. Aquí arriba no se permiten juguetes si no hay paciente. Y la puerta de la 302 estaba como siempre, normal, sin marca de nada, sin rastro. Pero a mí no se me olvida el frío en la mano, ni ese clic del seguro, ni esa voz, sobre todo la forma en que lo dijo, sin drama, sin amenaza, sin rabia. Como si estuviera aburrido, como si llevara rato esperando que alguien por fin le hiciera caso. Desde esa noche, yo aprendí algo bien simple. En un hospital, de madrugada, hay sonidos que tú no sigues, hay cosas que tú no recoges, y hay puertas que, si se cierran solas, tú agradeces y te vas. Porque mira, si una voz de niño te pide que le devuelvas una pelota desde un cuarto que está vacío, no es un juego, es una invitación. Y hay invitaciones que, por más inocentes que suenen, te cambian la vida si las aceptas. Vampiro, de las líneas de alta tensión. No sé por qué estas cosas siempre pasan cuando uno anda cansado, con frío, y con esa sensación de que la noche te está mirando de regreso. Esa guardia fue en la montaña, de esas donde la señal del celular aparece y desaparece como si se burlara. Infraestructura estratégica, le dicen. En cristiano. Torres de alta tensión de la CFE, perdidas entre cerros, pinos y caminos de terracería, donde ni los perros se asoman. A nosotros nos tocaba rondar, revisar que no hubiera gente robando cable, vandalizando, o algún listo queriendo treparse a hacer su negocio. Íbamos 2 camionetas, faros amarillos, radio tronando con estática, y ese silencio raro que solo se siente lejos de la ciudad. Silencio, pero no tranquilo. Silencio como de, aquí no grites porque te contestan. La cosa empezó con un sonido que no encajaba. Primero fue un tac, tac, muy lejano, como cuando una rama seca pega contra otra, pero luego se volvió metálico, más fuerte, más seguido, y en eso, chispazos arriba, de esos que te prenden el cielo por un segundo, como relámpagos chiquitos, verdes y blancos. ¿Viste eso?, dijo uno por el radio, con la voz más bajita de lo normal. Yo levanté la vista y sentí, de inmediato, esa punzada en la nuca. Esa de cuando sabes que algo no está bien, aunque no lo puedas explicar. Los cables de alta tensión se estaban moviendo, como si chocaran entre sí. Y eso no pasa así porque sí. Tiene que haber viento, tormenta, algo. Pero esa noche el aire estaba casi quieto. Frío, sí, pero quieto. Nos bajamos, linternas en mano, y uno suelta la típica para aliviar el momento. A ver si no es un oso, porque yo no corro. Nadie se rió, ni siquiera una risita falsa. Todos seguíamos viendo hacia arriba. Alumbramos la torre,
El haz de luz subió por la estructura metálica, rebotó en remaches, en cables tensos, en esa maraña que parece telaraña gigante, y entonces lo vimos. Al principio pensé, es una manta, una lona atorada, porque lo que se alcanzaba a distinguir era algo claro como piel pálida, pero no, se movía. Era un hombre, y cuando digo hombre, me refiero a una figura humana completa, desnudo, sin casco, sin arnés, sin nada, arriba, a una altura que te da vértigo de solo mirar. Lo peor es que no estaba colgado. Estaba caminando. Caminando encima de los cables, como si fueran una cuerda de circo, con los pies bien puestos, paso a paso, tranquilo. No se tambaleaba. No se apresuraba. Nada de se me va a caer. No. Como si esa fuera su banqueta de todos los días. A mí se me secó la boca. No. No puede ser. Le escuché decir a alguien, casi sin voz. Porque cualquiera que haya visto esos cables sabe lo que son. No es electricidad, como la de tu casa. Eso es un golpe que te borra del mundo. No hay oportunidad de gritar ni de arrepentirte. Y él ahí, como si nada. Yo hice lo que haría cualquiera. Parpadeé fuerte, como para limpiar la vista. Hasta moví la linterna, pensando que tal vez la luz estaba haciendo un efecto raro. Pero no. Ahí seguía, cabeza inclinada, como buscando algo abajo. Y cuando la luz le pegó de frente, se le vieron los ojos. O más bien, la ausencia de expresión. No era una mirada de loco. Era una mirada como vacía, como si no estuviera del todo aquí. Uno quiso hablar por radio para reportar, y nomás le salió la mitad de la frase. Central, aquí, tenemos un... Se quedó en blanco. No porque el radio fallara, sino porque su lengua no le obedecía. A mí me pasó igual. Tenía 1000 cosas en la cabeza, pero ninguna se acomodaba para salir. El tipo se agachó un poco. Y ahí vino el detalle que todavía me pone la piel chinita aunque lo cuente de día. De su espalda, como de entre los omóplatos. Se abrieron 2 cosas. Al principio pensé que eran sombras, o que era la ropa, pero no traía ropa. Eran como alas, pero no de pájaro. No tenían plumas. Eran membranas, como cuero mojado, como la piel de un murciélago, pero gigantes. Y cuando las extendió, se escuchó ese sonido. No sé cómo describirlo. Como cuando estiras una lona vieja y truena. Una de las camionetas encendió las torretas por puro reflejo. Luz azul y roja rebotando en los árboles. Y ese hombre ni se inmutó. Más bien pareció disfrutarlo, como si el show fuera para él. Alguien dijo, «Dispárale». Y otro respondió casi de inmediato, «¿Estás loco? ¿Y si le pegamos al cable?» Eso fue lo único sensato que se dijo en todo ese minuto. Porque el miedo hace eso. O te vuelve bruto, o te deja quieto como estatua. El hombre giró la cabeza hacia nosotros. Lentito. Con calma. Y en ese giro, la luz le marcó la piel. No era piel sana. Era una palidez rara, como papel húmedo. Y se le notaban costillas, pero no de flaco normal. De algo que no come como uno. Y entonces se dejó caer. Así, sin más. Se lanzó al vacío como si el suelo no existiera. Y todos, al mismo tiempo, dimos un paso hacia adelante, no para ayudarlo, sino por ese impulso tonto de mirar una caída. Pero no cayó. Abrió las alas completas y planeó. Planeó sobre nosotros bajito. Y cuando pasó arriba, sentí el aire como una bofetada fría que me empujó la cara. Un golpe de viento que no venía de la montaña, venía de él. El olor fue lo que me remató. No era azufre ni misterioso, era un olor muy claro, ozono como cuando truena un transformador, o cuando hay corto, mezclado con algo más, algo que me recordó a sangre vieja, pero no como una cortada, más como carne que se echó a perder. Uno se tapó la nariz, otro vomitó seco, sin nada que sacar, del puro asco y nervio. Yo me quedé congelado, mirando cómo esa cosa planeaba y se perdía entre árboles, hacia un barranco. No lo vimos aterrizar, no escuchamos golpe, nada. Solo el silencio otra vez. Pero ya no era el mismo. Nos quedamos ahí, sin movernos, escuchando los cables arriba que seguían vibrando, como si el metal mismo estuviera temblando. Uno, el más valiente según él, soltó nervioso. Eso no se lo contamos a nadie. Y otro se rió, pero una risa fea, quebrada. ¿Y quién te va a creer? Ahí salió el tema que nadie quería tocar, pero todos tenían en la cabeza, el antidoping. Porque sí, suena absurdo, pero en ese mundo a veces te da más miedo el reporte que el monstruo.
Si tú llegas diciendo, vi un hombre desnudo con alas caminando sobre cables, lo primero que te van a preguntar no es, ¿dónde? Es, ¿qué te metiste? Y nadie quería cargar con eso. Nadie quería investigación, burla, castigo, o que te mandaran al psicólogo como si tú fueras el problema. Así que lo hicieron como suelen hacer. Se volvió chiste entre dientes, un comentario rápido, una mirada que dice, tú también lo viste. Esa noche nadie durmió. En la base improvisada, cada quien se hizo el fuerte, pero todos estábamos pendientes de cualquier sombra. Y cada que el viento movía los pinos, yo recordaba esas membranas abriéndose como paraguas en el aire. Lo raro es que, con los días, empezaron a salir más historias. Un electricista viejo dijo que hace años ya se hablaba de algo, que vivía cerca de las líneas, que salía cuando había humedad, o cuando el aire cargaba electricidad, que no era un animal, que era una cosa, que se alimentaba de lo que corre por los cables, y de vez en cuando bajaba por algo más. Un señor de un rancho, cuando se lo contaron, medias, sin exagerar, se quedó serio y dijo, ah, ese es el vampiro. Así, como si estuviera diciendo, ah, sí, el del cerro. Nos contó que en esas montañas, desde antes de que pusieran las torres, había relatos de una sombra grande que volaba cerca de los barrancos, que si te agarrabas solo, amanecías pálido, como drenado, y que por eso la gente de por ahí evita caminar de noche, cerca de donde zumban los cables. Yo me quedé pensando, ¿cómo es que una leyenda de rancho termina pegada a algo tan moderno como líneas de alta tensión? Y luego me cayó la idea fea. Tal vez no se pegó, tal vez solo se adaptó. Porque si algo aprendí esa noche, es que hay cosas que no necesitan casas embrujadas, ni cementerios para aparecer. A veces se cuelgan donde hay energía, donde hay soledad, donde hay humanos confiados pensando que todo se explica con manual y reglamento. Desde entonces, cada vez que me toca pasar por zonas de torres, hago lo mismo. Volteo rápido al cielo, como quien no quiere, pero quiere. Y si escucho ese tac-tac metálico, o si veo chispazos cuando no debería haberlos, no me quedo a investigar tanto. Porque una cosa es el riesgo del trabajo, y otra muy diferente es encontrarte, allá arriba, a alguien que camina sobre la muerte como si fuera piso firme. Si alguna vez te toca pasar por montaña, de noche, y ves torres recortadas contra el cielo, no te confíes. No mires fijo demasiado tiempo. Y sobre todo, si te llega un olor a ozono con algo podrido, no lo ignores. Hay olores que son advertencia. Y ese no se te olvida jamás.